Reitero la cita. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27 inclusive. La hermosa y bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Levante sus manos al cielo y demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tu palabra, Señor, es abierta. Tu palabra es entendible. Tu palabra es fácil, Señor, porque tú eres quien la pone en el corazón, quien abre nuestras mentes y entendimiento para conocerla. En esta hora, Señor, te presentamos tu siervo, nuestro pastor. Úsale en forma especial, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, en forma clara siempre, como tú lo haces, a cada vida que está aquí, y que podamos entenderla y podamos atesorarla. Gracias te damos, Señor. Tu siervo está en tus manos, y cada uno de nosotros que podamos, Señor, estar con los ojos abiertos y los oídos y atento el corazón para recibir lo que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y nuestro pastor. Gloria al Señor. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad que sí, hermanos? Muy contentos. Una invitación sincera y persistente. Una invitación sincera y persistente. Bendito sea el Señor. En estos días estamos en la selección, primero en la promoción de los precandidatos. En el día de hoy, en la selección de los candidatos. Debemos admirar, hermanos, la vocación de servicio de nuestros conciudadanos que andan detrás de una posición pública y electiva. Lo admiramos,
Pero en términos generales hay lo que se llama una lucha constante por posiciones favorables, posiciones cimeras, donde yo pueda vivir mejor. Y como es natural, dentro de ese conglomerado del cual acabo de hacer referencia, hay grupos, personas, hombres y mujeres interesados en servir. Eso no me cabe la menor duda. Pero otros andan detrás, reitero, de posiciones, buscando cómo vivir mejor. Y esa es la lucha del ser humano. Ese es el afán del ser humano. Y tengo que recordar, hace muchos años conocí a un joven médico, un joven médico especializado en cardiología, que le escuché decir: tuve que cambiar el carro por uno mucho más de mayor presentación, de mayor atractivo, porque cuando uno llega donde un paciente que lo llaman, es para poderle cobrar lo que amerita este esfuerzo, este sacrificio. O sea, que en el campo de la medicina hay hombres y mujeres con una vocación marcada. Hemos conocido a esos médicos, conocemos a esos médicos, pero hay otros que no es así, andan detrás y afanándose para lucrarse. Eso mismo pasa en la ingeniería, eso mismo pasa en todas las carreras, porque eso está en la mente del ser humano. El factor dinero, el factor interés desborda, lamentablemente desborda. No obstante, el Señor nos ha llamado a servir. El Señor nos ha llamado para que podamos servir, y yo creo, hermano, como lo he reiterado, que las personas cuando se preparan bien, o mientras mejor preparados están, mejor pueden servir. Eso es la realidad. Y como dije, hermanos, el Señor en su bondad infinita siempre llama a sus gentes, llama a su pueblo. Y Él sigue llamando hoy, como dice nuestro tema. Sigue llamando hoy y lo hace con insistencia. Una invitación sincera y persistente, porque el Señor no solo hace la invitación, sino que persiste en ella. Aclara los aspectos necesarios, porque el deseo vehemente del Señor es que el hombre y la mujer le siga con sinceridad y le siga de todo corazón. Sígueme, dijo Jesús a Leví, que posteriormente fue Mateo. Sígueme, dijo Jesús a Pedro y Andrés. Leví era un hombre, un publicano, un hombre recaudador de impuestos, pero el Señor lo llamó, y lo llamó con propósito. Pedro y Andrés eran pescadores, el Señor los llamó, y cuando el Señor llama, llama con propósito. Bendito sea el Señor. Sígueme o baja, dijo Jesús a Zaqueo. Así dijo Jesús: baja del árbol donde estás, baja del sicómoro donde estás. Y se invitó a sí mismo el Señor para ir a la casa de Zaqueo. Es una historia muy familiar, una historia muy conocida, pero es que el Señor todavía sigue invitando. Bendito sea el Señor. Sígueme, dijo Jesús a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Sígueme o entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, dijo Jesús a Saulo de Tarso. Bendito sea el Señor. Sígueme, sigue diciendo Jesús a los que siguen resistiendo, sumergidos en sus afanes y persistentes e indiferentes. El Señor continúa invitando hoy. Sígueme, contenía escuchándose.
sígueme, continúa escuchándose la voz de Jesús con persistencia. Y dice y agrega, porque te sigo amando. Gloria al Señor, gloria a Dios. El Señor sigue invitando. Yo me rindo a Él, dice un hermoso himno. Yo me rindo a Él. Y es que Jesús lo que quiere que haya rendición. La palabra dice que más adelante, después de un episodio sumamente interesante, y fue el episodio aquel cuando Jesús bendijo a los niños, que este joven, corriendo, se postró a sus pies. Este joven, corriendo, se postró a sus pies, pero era un joven rico, dice la palabra. Y dice que vino corriendo, se hincó de rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven estaba en la línea correcta, porque todo hombre, toda mujer debe tener la añoranza, el deseo de heredar la vida eterna. Pero no siempre se busca el sacrificio, no siempre se busca el esfuerzo, no siempre se da o se hace la retaguardia, no siempre está la parada, no siempre está. Y es que buscar la vida eterna requiere sacrificio. Y yo creo que este muchacho, el interés suyo era que el tiempo se le prolongara o se alargara para seguir disfrutando de sus bienes. Pero el Señor le fue enfático y le fue claro. El Señor le dijo: ¿los mandamientos conoces? Pero desde mi mocedad, Señor. Y hay muchos que son religiosos de tradición, que creen que con un responso o con un oficio religioso es suficiente. No, hermanos, se requiere renunciación del pecado, se requiere venir a los pies de Cristo, se requiere encauzarse por una ruta mejor, una ruta correcta, una ruta que agrade a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús mirándolo detenidamente, porque no nos olvidemos, hermanos, que Jesús no solamente conoce la parte externa, el Señor conoce el corazón, el Señor conoce las intenciones, el Señor conoce los pensamientos. Bendito sea Dios. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo Jesús. Y yo digo que fue una forma de crear confianza, fue una forma de acercamiento, fue una forma de identidad o de identificación. Y aquí vienen los mandamientos, ¿sabe? Y está el desglose de algunos de ellos. Y él dijo que los conocía desde su mocedad. Pero entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le agregó, mirándole, dice la palabra en ese versículo 21, que el Señor le amó. En otras palabras, lo vio con compasión. Vio su juventud, vio su esfuerzo para amasar fortuna, para hacer dinero, pero también el Señor vio su corazón, conoció su intención y, por qué no decirlo, también identificó sus pensamientos, colocó su línea clara. Bendito sea el Señor. Hay personas, hermanos, que vienen al Señor y se tornan en líderes, algunos son pastores y cambian al Señor por posición de cómo puedo progresar o escalar, porque ven lo material. Hay otros que ven la realidad y no hacen canje
no hacen cambio en sus vidas porque deciden servir al Señor. Y yo digo que no hay nada mejor que servir al Señor. Es la riqueza más grande que un hombre, una mujer puede adquirir. Conocer a Jesucristo, servir al Señor. Hace unos años se me acercó un hermano a quien queremos mucho. Él tenía la posibilidad de ser elegido en una posición política y la verdad que vino a pedirme consejo como pastor y yo le respondí: el Señor te necesita. Tu futuro se corta, se limita si tú entras a la política, porque la palabra dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Aunque la identificación habla de las riquezas, pero es que cuando entramos a la política ya lo que pensamos sencillamente es el líder, y entonces al Señor lo suplantamos. Y no debe ser así nunca. Pero qué bueno que ese hermano no se inclinó por lo que le estaban ofertando, porque eran ofertas, le estaban ofertando, sino que decidió servir al Señor. Y ahí está, firme en el Señor, predicando la palabra, dando testimonio vivo de lo que Cristo sabe hacer en la vida de los hombres y también de la mujer. Qué bueno es el Señor que nos pone a que podamos decidir, y qué hermoso y qué saludable es cuando podemos decidir sobre lo mejor, seguir a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Le amó. ¿Te ama el Señor a ti? Definitivamente que sí que te ama. Porque de lo contrario no pone en este día este mensaje. Nos ama el Señor. Nuestros trabajos, nuestras luchas son reales. Sí, son reales. Las necesidades perentorias existen. Tenemos familia, pero el Señor siempre provee. El Señor siempre provee. El Señor nunca nos va a faltar, porque es promesa suya. El Señor nunca nos va a faltar. Es promesa suya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y cuando el Señor se inclina y lo observa detenidamente, la palabra dice que lo amó. Lo amó. Muchas riquezas tenía este joven. Mucha riqueza. Había aprendido los mandamientos desde su mocedad o su juventud. Así apunta la palabra. Había acumulado riqueza, pero el Señor le dice: una cosa te falta. Una cosa te falta. Una cosa te falta. A veces, hermanos, no sabemos colocar lo que es prioritario, y el Señor debe estar en la cima. El Señor debe ser primero. El Señor debe ser primero que todo. Bendito sea Dios. Pero no siempre sabemos discernir para colocar al Señor en el lugar que le corresponde. Una cosa te falta, le dijo el Señor a este joven. Una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Hace muchos años escuché a un hermano predicar sobre este pasaje y dijo: pero es que el Señor no fue justo con ese joven. Él había acumulado esa fortuna trabajando, pero el Señor no podía mandarlo a que regalara su dinero, su riqueza. Gloria a Dios. Y yo recuerdo, hermano, y es que no es asunto de que el Señor lo mandó a que la regalara meramente. El Señor lo que quiso decirle es: moviliza el nido, desaloja el nido, sacúdete del nido, borra el nido. Gloria a Dios. Porque cuando el Señor le dice en una forma de admiración, y es que
los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Así dijo el Señor. Los discípulos se escandalizaron. Se escandalizaron los discípulos con esta versión del maestro. Pero el Señor aclaró. El Señor aclaró. No es asunto de la riqueza propiamente. Es algo más que la riqueza. No es asunto de los saberes. No es asunto del afán de la ansiedad, como apunta también la palabra. Es asunto de que donde está tu tesoro, está tu corazón. Es ahí donde está el secreto. Y el Señor fue muy claro. Muy claro fue el Señor. Gloria a Dios. Cuando dice, los que confían en su riqueza. Los que confían en su riqueza. Y es que nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. En Mateo hay una descripción tan clara sobre las luchas del ser humano. Y hay alusión de los lirios del campo. Hay alusión de la riqueza de Salomón. Hay alusión al respecto. Óigame, pero dice la palabra que ninguno de los lirios se vistió. Salomón nunca se vistió con toda su pompa como uno de los lirios del campo. Y es que el Señor alimenta las aves. El Señor alimenta las aves, alimenta a los animales. ¿Cuánto más a nosotros que somos comprados con la sangre de Jesucristo? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Es asunto de poner nuestro pensamiento, de poner el amor en las riquezas. Los que confían en las riquezas, le aclaró el Señor, son esos los que les es difícil entrar en el reino de los cielos. Pero los que ponen su riqueza al servicio del Señor, como los hay a montones. Los hay a montones que ponen su riqueza al servicio del Señor para expandir la obra de Dios, para hacer que misioneros viajen muy lejos llevando la palabra. Y es que el dinero se necesita, pero el Señor tiene que estar primero que el dinero. Bendito sea Dios. No nos olvidemos, hermanos, que esa llamada está latente. Una invitación sincera y persistente. Una invitación sincera y persistente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Se asombraron los discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Hermanos míos, todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que acata la palabra, todo aquel que deposita al Señor o acepta al Señor como su Señor y Salvador, todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, todo aquel que agrada a Dios. Hace unos días conversaba con el supervisor nacional. Me preguntó que cómo estaba la obra. Yo le respondí. Y recuerdo que usé esta expresión con confianza y con seguridad. Hermano, no hay nada mejor cuando uno siente que Dios se agrada de lo que uno hace. No hay nada mejor cuando uno siente que Dios se agrada de lo que uno hace. Y hay que darle gloria a Dios por eso. Porque cuando Dios se agrada de un hombre o de una mujer, las cosas funcionan bien. Las cosas andan bien. A ti no te hace falta nada, aunque te falte dinero. Dios lo va a proveer. Aunque te falte comida, Dios la va a proveer. Aunque te falte casa, Dios la va a proveer. No importa lo que te falte. Trabajo, no importa lo que te falte. Dios la va a proveer. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Y aquí viene lo que llamaríamos el colofón.
la perspectiva real de lo que el hombre con sus limitaciones piensa, cree. Y es que Jesús, mirándolos a los discípulos, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para el Señor. Todas las cosas son posibles para el Señor. Las cosas de los creyentes en ocasiones parecen de loco. Parecen de loco. Parecen de loco. ¿Por qué? Porque cosas que son muy difíciles, en extremo difíciles, pero el Señor lo que nos recomienda es confiad. Confiad y esperad. Confiad y esperad. Y yo agrego, hay que hacer diligencia. Hay que hacer diligencia. Pero siempre esa oración, ese pensamiento, ese proyecto debe estar en las manos del Señor. Porque cuando estamos en las manos del Señor, el Señor viabiliza las cosas y las viabiliza para Él glorificarse. Bendito sea el Señor. Yo puedo contarles muchas historias con relación a mi persona y a nuestra familia. Yo puedo contárselas, pero no lo voy a hacer en desglose. Pero yo les he contado algunas de ellas. Y es que cuando uno aprende a depender del Señor, los cielos se abren. Reitero, cuando uno aprende a depender del Señor, los cielos se abren. Gloria a Dios. Cuando uno aprende a depender del Señor, el Señor abre los cielos y envía bendiciones hasta que sobre y abunde. Gloria a Dios. No temas, solo confía y espera, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sígueme, dijo el Señor a una pléyade de hombres y de mujeres también. Sígueme, continúa el Señor diciendo en este día. Pero sígueme no es una expresión, no es una invitación. Sígueme debe ser una entrega total. Una entrega total, incondicional, porque es la forma, es el método que a Dios le agrada. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Bendice tu pueblo. Muchas gracias, Señor, porque ella es y tú la haces explícita a nuestros oídos y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios